Bueno, ustedes se preguntarán en qué cambia el que seas ser testigo de Jehová y no de Jesús. No se le daría mucha trascendencia, ¿verdad? Pero bíblicamente es muy importante porque se cambiaría el enfoque de la enseñanza en la Watchtower. Al predicar las personas testigos de Jehová, no en el Padre, sino basados en la vida y enseñanzas del Hijo Jesucristo. Además, retornaría como es bíblico, la deidad es igual al poder espiritual de Jesús en el reino de Dios, y así llegarían a centrarse en todas sus enseñanzas. Veamos, por lo menos en sus publicaciones ya no veríamos estas equivocaciones. ¿Por qué? Ya se enfocarían y estudiarían con más profundidad la palabra. Ya no dirían lo primero que creó fue a un ángel muy poderoso, hoy lo conocemos como Jesucristo, Dios también creó otros ángeles. Jesús para ellos es un ángel como cualquier otro. Pero podemos ver que en las mismas escrituras de ellos se dice que ha llegado a ser mejor que los ángeles, no el mejor ángel, ni un ángel más. Ser mejor que los ángeles, no es un ángel, al grado que ha heredado un nombre más admirable que el de ellos. ¿A cuál de los ángeles? Están preguntando, ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez, tú eres mi hijo? O sea, Jehová a ningún ángel le ha dicho, tú eres mi hijo. ¿Por qué? Por la simple razón de que los ángeles son hijos de Dios por creación. Job 38:7. Y Jesucristo es el único Hijo de Dios engendrado. Hebreos 1:5. De igual manera, le tendrían que retornar la deidad a Dios, quitándole esas D minúsculas como y la palabra era un Dios, o sea, diciendo que Jesús es un Dios, como cualquier otro Dios con D minúscula, esos son dioses paganos, y retornándose la traducción del Nuevo Mundo, al igual en la misma traducción del Nuevo Mundo, dice, porque un niño nos ha nacido, Jesús, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto va dirigido al niño que ha de nacer, que es Jesús. Traducción del Nuevo Mundo, que es lo que vamos a ver en el trabajo de leer en contexto. Dios con mayúscula, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, la deidad de Dios, de Jesucristo, perdón. De igual manera, tendrán que cambiar y enfocarse más en las escrituras para poder entender que los líderes religiosos no odiaban a Jesús, no odiaban a Jesús porque él les decía que ellos enseñaban mentiras y que actuaban muy mal. No, no era por eso. Debemos ser más enfáticos y estudiar un poco más la palabra para poder entender que ellos lo odiaban porque, traducción del Nuevo Mundo, cuando Jesús volvió en el poder del Espíritu, perdón, cuando Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se extendió por toda comarca, a él le dieron, mejor dicho, él recibió el rollo del profeta Isaías.
fue cuando fue a predicar y el Espíritu de Jehová estaba sobre él, porque él lo ungió para declarar buenas nuevas. Con eso, enrolló el rollo después de leer la profecía. Se lo devolvió al servidor y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga se fijaron atentamente en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. ¿Quién les decía eso? Jesús, cuando terminó de leer y entregó el rollo a los sacerdotes. Traducción del Nuevo Mundo. Pero dijo: en verdad les digo que ningún profeta es acepto en su propio territorio. Ahí vino la molestia de los que lo estaban escuchando. Traducción del Nuevo Mundo. Entonces todos los que oyeron estas cosas en la sinagoga se llenaron de cólera y se levantaron y lo sacaron apresuradamente de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre de la montaña sobre la cual había sido edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. ¿Qué querían hacer? Asesinar a Jesús por todo lo que había hablado y por lo que él había dicho, que la profecía se había cumplido en ese momento. O sea, él era el Mesías. Hay que leer todo el capítulo para poder entenderlo, pero en contexto. Y no decir que los líderes religiosos odiaban a Jesús porque enseñaban mentiras. Bueno, seguimos para que se animen a ver el trabajo, que es una verdad bíblica. También no podemos, ya deberían cambiar esas publicaciones, sino decir que uno solo debe orar a Jehová y a nadie más, no enfocarse en el Padre, sino también en el Hijo. ¿Por qué? Porque cuando Esteban lo estaban apedreando y siguieron arrojándole piedras a Esteban, mientras él hacía petición, que es igual que una oración, y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, doblando las rodillas, clamó con fuerte voz: Jehová, no les, Jehová, no les imputes este pecado. También habló al Padre, pero le pidió la petición y la oración ¿a quién? A Jesús. Hay que leer en contexto también para que sea creíble los versículos. De igual manera, también deben enfocarse en Jesús para cambiar esta práctica de bautismo, que muchas religiones, sin tener en cuenta las escrituras, aún las practican. ¿Por qué? Porque en la misma traducción del Nuevo Mundo nos muestra cuando Juan el Bautista les hablaba a la gente y les decía: yo por mi parte los bautizo con agua a causa de su arrepentimiento, pero el que viene, ¿quién es el que venía? Jesús, después de mí es más fuerte que yo y no soy digno de quitarle las sandalias. Ese los bautizará con Espíritu Santo, no en agua. ¿Por qué con Espíritu Santo? Porque esta es la unción. Hay que leer muy bien la palabra de Dios, pedir discernimiento para comprenderla. Listo. También en la nueva traducción del Nuevo Mundo dice: Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, le rindieron homenaje, pero algunos dudaron, y Jesús se acercó y les habló, diciendo:
toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. A él le dieron autoridad tanto en el cielo como sobre la tierra. ¿Qué les dijo? Vayan. Por lo tanto, hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y terminando, no deberían ya tener ese tipo de publicaciones, porque ya no se debería hacer la atalaya anunciando el reino de Jehová, basándose en Isaías 43, solamente en ese versículo, sino ya lo tendrían que cambiar y decir la atalaya anunciando el reino o el reinado justo del Mesías. Este debería ser el título de sus publicaciones y no este. Al terminar el estudio, si ustedes son muy cautelosos y mantienen atención, van a entender el trabajo por el cual se cambiaría el nombre de Jehová a Jesús. Todo el trabajo que hizo el Padre lo hizo para el Hijo, pero no lo podrían hacer porque tenían que cambiar todo su estilo de enseñanza. Ellos se basan en Isaías 43:10. Ya no dirían hable a otros acerca de Dios, sino hable a otros acerca de Jesús, sin quitarle la deidad al Padre, pero Él dejó que por medio de su Hijo, sus enseñanzas, debemos llegar al Padre. Pero nos debemos concentrar, como dice todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento que se estaba haciendo para la llegada de su Hijo Jesucristo. Pero una obra del maligno, Satanás, en esta época es quitarle la deidad a Jesucristo y hacerlo a un lado. Si se le quita la deidad a Jesús, se ofende al Padre. Y la gente no va a entender acerca del rescate ni la salvación. Vean el video, estúdienlo y dejen sus comentarios. Gracias.